el miércoles concretamente, salvo que Dios intervenga con un milagro, se va a producir una tragedia. Porque ese día, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, los seguidores de Monseñor Lefebvre, van a llevar a cabo la ordenación de 4 obispos sin permiso del Papa, lo cual implicará de forma automática la excomunión de los ordenandos y también de los obispos que intervengan en la ordenación. De forma automática se va a producir un cisma. Y una ruptura en la Iglesia es siempre una tragedia, y así es como debemos verlo, una tragedia. Si Dios no hace un milagro y los de la fraternidad no dan marcha atrás, se producirá esta ordenación, se producirá este cisma. Desde que lo anunciaron, desde que anunciaron lo que iban a hacer y pusieron fecha, han sido muchos dentro de la Iglesia los que han intervenido. Unos les han dicho que no lo hagan, incluso les han acusado de ser unos soberbios porque en el fondo están convencidos de que solo ellos son la verdadera Iglesia Católica y que lo que es la Iglesia Católica está extraviada, y no solamente por la cuestión litúrgica, sino porque ellos, los de la fraternidad, consideran que el Concilio Vaticano II, con su ambigüedad, ha dado lugar a una pastoral equivocada y a unos conceptos doctrinales equivocados, especialmente en el ámbito de la libertad religiosa. Otros, en cambio, han hablado en este tiempo pidiéndole al Papa que les dé permiso para ordenar a estos obispos y que evite de esa forma el cisma, accediendo a lo que piden los de la fraternidad. Esta semana ha intervenido alguien que considero especialmente relevante. Me refiero a Monseñor Nicolas Bux. Él fue asesor y colaborador del cardenal Ratzinger cuando estaba al frente de Doctrina de la Fe, y siguió siéndolo como consultor en distintos dicasterios romanos cuando ya cardenal Ratzinger pasó a convertirse en Benedicto XVI. Su opinión es siempre una opinión que merece la pena escuchar porque habla con argumentos. Monseñor Bux le ha pedido públicamente y humildemente al Papa León que impida el cisma, pero no se ha referido tanto a la ordenación de los 4 obispos, sino que ha dicho que el problema verdadero no va a ser ese, sino lo que va a venir a continuación. Los miles de católicos, naturalmente en el conjunto de los 1.400 millones seguirán siendo una minoría, pero los miles de católicos que se van a ir detrás de los seguidores de Monseñor Lefebvre porque les convencen sus argumentos, es decir, porque lo que ellos dicen es que en la Iglesia hay una gran confusión, que se ha tolerado esa confusión y que incluso se ha promovido esa confusión. Y que, dicen los seguidores de Monseñor Lefebvre, los de la fraternidad, dicen que en este momento hay muchas parroquias donde los fieles no tienen garantizados los medios para su santificación, tanto en lo que hace referencia a la celebración de los sacramentos como en lo que hace referencia a la doctrina dogmática y moral. ¿Qué es lo que pide Monseñor Nicolas Bux? Primero, dice, le pide al Papa, liberalice totalmente la celebración de la misa tradicional. Esto va a frenar a muchos que sin esto se van a ir con los lefebrianos, primera cosa. Segunda, conteste a los dubia que plantearon, después de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, conteste a los dubia que plantearon aquellos 4 cardenales, 2 de los cuales están muertos y otros 2 siguen vivos, Brandmüller y Burke. Porque en esos dubia, en esas dudas planteadas a Doctrina de la Fe, se pedía que se aclarara si existen aún pecados objetivos o si todo es ya relativo en función de las circunstancias. Bux dice al Papa que esto es imprescindible aclararlo para frenar el cisma, es decir, acabar con la confusión para frenar el cisma, porque de lo contrario son muchos los que se van a ir detrás de los lefebrianos porque su argumento de que en la Iglesia hay confusión, ese argumento lo están considerando válido. Dice Bux, hay que responder de una vez por todas a las preguntas, los dubia que plantearon aquellos cardenales que no fueron nunca contestados. Tercera cosa que pide este prelado italiano es que se acabe de una vez con lo del camino sinodal alemán, que se les esté tolerando lo que se les está tolerando
aunque no se les esté dando ni mucho menos lo que piden, pero que se esté tolerando todo esto, dice Buch, está haciendo un enorme daño a la Iglesia y hay muchos católicos que están escandalizados. En definitiva, Monseñor Nicola Buch, repito, un asesor, un íntimo colaborador, estrecho colaborador del Papa Benedicto, está diciendo, el cisma va a ocurrir, por desgracia, pero puede ser muchísimo más grave, porque hay mucha gente que se va a ir, porque lo que experimentan en la Iglesia Católica es confusión y tolerancia con la confusión. Bueno, esta semana afortunadamente ha habido un gesto importante del Vaticano, del Dicasterio para la Liturgia, rechazando una de las peticiones del Camino Sinodal alemán. Habían pedido, por supuesto, los obispos que forman parte del Camino Sinodal, habían pedido al Vaticano que se permitiera a los laicos, hombres o mujeres, predicar en las misas, es decir, que la homilía no la hiciera el sacerdote, sino que la hiciera un laico, una laica. El Vaticano lo ha rechazado, recordando que la homilía, la predicación en la misa, solo puede hacerla el sacerdote o el diácono. Fuera de la misa, una celebración de la palabra, determinadas circunstancias de falta de sacerdotes puede hacerse, pero en la misa solo puede hacerlo el sacerdote o el diácono. Bien, ha sido un rechazo. Es lo que dice Monseñor Buch. Acabemos con la confusión y entonces se reducirá enormemente el cisma, es decir, los que se vayan serán muchísimo menos. Voy a una parroquia donde no celebran la liturgia como debe de ser, ni siquiera la nueva liturgia, ¿eh? Voy a una parroquia donde el sacerdote dice herejías y no pasa nada. No puedo seguir yendo a esta parroquia, me voy con los lefebrianos. El problema es bastante grave y no estoy seguro de que en el Vaticano estén siendo conscientes de la gravedad del problema y de la profundidad del problema y de lo que puede ocurrir. Harían bien, creo yo, en escuchar a un hombre sabio como el Monseñor Buch, que está pidiendo cosas que tampoco es para tanto lo que está reclamando y para evitar que ese cisma sea mucho más grande de lo que va a ser. No es una broma lo que va a ocurrir, salvo un milagro, esta semana que viene, el miércoles. No es una broma, es algo muy serio. Y si no se ataja poniendo fin cuanto antes a la confusión que hay en la Iglesia, el cisma puede ser mucho más grave de lo que algunos están previendo. Porque es posible que estén alegres incluso de que muchos se vayan, pero es una tragedia un cisma. Y quizá, por desgracia, se van a ir más de los que ellos consideran. Recemos por la Iglesia en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. La Fraternidad San Pío X siempre ha dicho que está con el Papa, bajo el Papa. Nunca ha dicho, a menos públicamente, que sean sedevacantistas. Siempre esto ha sido constante. Tienen el cuadrito famoso del Papa de turno. Lo que pasa es que no basta con tener el cuadro de mi esposa en la punta de mi cama si después no estoy siéndole fiel a mi esposa. No basta con decir yo obedezco, yo reconozco a mi jefe en el trabajo, pero después es lo que yo quiero. No basta con las palabras, no basta con la intención. Porque la realidad es que terminan constituyendo una iglesia paralela creyendo que ellos son la Iglesia Católica. Y que nosotros estamos por una especie de ignorancia, sin darnos cuenta un poco de lo que pasa en la realidad, de que todo se desmorona y ellos mantienen la fe. Pero hay estado de necesidad, padre. Porque necesitamos sacramentos. Y entonces, ante un estado de necesidad, prácticamente todo es lícito. Excusas. Excusa número 1. Roma está plagada de modernismo. La crisis es terminal. Hay un estado de necesidad que nos exime de la ley. Respuesta. El estado de necesidad en derecho canónico te exime de leyes disciplinariamente humanas, pero nunca de leyes que son de derecho divino, como dijimos antes. El derecho canónico está para proteger la ley de Dios y la unidad de la Iglesia, no para engendrar cismas. La potestad de ordenar obispos es de derecho divino, no de prescripción positivista jurídica. Ninguna crisis eclesial te da derecho a robarle el poder de las llaves a Pedro. Cristo constituyó divinamente a su Iglesia, previendo toda clase de crisis y toda clase de necesidades. La ley divina instituida por Cristo prevé toda necesidad. No hay entonces estado de necesidad para que yo pueda romper un mandato que es divino. La institución de obispos es de derecho divino y no meramente eclesiástico. Excusa número 2. Si no consagramos obispos, nos quedamos sin sacerdotes, sin sacramentos y sin tradición. Respuesta. Esto es falso, es dudar de las promesas de Cristo. Es creer que si la fraternidad de San Pío X desaparece, las puertas del infierno prevalecieron. Es creer que la fraternidad de San Pío X es la Iglesia. Cristo salva a su Iglesia no por un grupo autónomo de 600 curas, no por un grupo de obispos nuevos. Creer que uno tiene que cometer un acto cismático para salvar a la Iglesia
es tener un complejo de Mesías. Yo salvo a la iglesia. A la iglesia se la defiende desde adentro, aún con lo putrefacta que pueda estar. No armando un búnker VIP como si fuera el arca de Noé. No por nada, un cura lefebrista sugirió que la Fraternidad San Pío X era el arca de salvación de la iglesia. El arca de salvación levantada por la providencia en medio del diluvio que amenaza con sumergir a la iglesia y a la civilización. ¿No era que el arca de salvación era la iglesia? ¿O ellos quieren decir que ellos son la iglesia y nosotros no lo somos? En lo que respecta a la misa Novus Ordo, a la misa Vetus Ordo, misa en español para explicarlo sencillamente, con el Novus Ordo o misa tradicional, ¿qué dicen los sacerdotes o los obispos de la Fraternidad San Pío X? Te van a decir claramente que la misa Novus Ordo es una misa putrefacta, que está hecha por modernistas y a la cual no hay que ir en ninguna circunstancia. ¿Por qué entonces dicen que el Novus Ordo de ninguna manera porque es herético? Pero tampoco hay que ir a la misa tradicional de un cura. ¿Por qué? Porque no es de la Fraternidad San Pío X. ¿Qué me están queriendo decir entonces con todo esto? Me están queriendo decir que el subjectum ecclesiae, la iglesia, son ellos. Me están queriendo decir que fuera del arca de salvación, que es la Fraternidad San Pío X, no hay modo de salvarse. Y si me salvo por una ignorancia invencible. Así como yo puedo decir que un protestante puede salvarse porque pobrecito no sabe dónde está metido. Entonces, por los méritos de la iglesia, por los méritos de la Fraternidad San Pío X, puede llegar a salvarse. Basta con esto. Basta. Uno tiene caridad, tiene paciencia, pero hay un momento donde no puedo hacer una ablación del cerebro, quitármelo y decir, no nos peleemos entre gente más bien de esta misma línea. Hay que ser sinceros. Excusa tercera. Solo consagramos obispos para que nos den sacramentos. No les damos un territorio, ni jurisdicción, ni armamos una iglesia paralela. Respuesta, falso. La Fraternidad San Pío X armó tribunales canónicos paralelos que le prohíben bajo juramento a sus fieles ir a pedir nulidad matrimonial a legítimos tribunales de la Iglesia Católica. Estos pseudos tribunales pretenden dar nulidades, dispensar votos. Para poder casarse según las normas de la Fraternidad San Pío X, había que someterse a un tribunales paralelos. Desaconsejan participar de cualquier evento eclesial que no sea de la Fraternidad San Pío X. Al mejor estilo de una secta. Por eso que tiene caracteres sectarios. Además, el acto de elegir y consagrar obispos es un acto de gobierno que implica tener jurisdicción. También los obispos y curas de la Fraternidad San Pío X predican, absolven, etcétera, por todo el mundo, los cuales son actos de jurisdicción. Ellos dicen que no pretenden dar jurisdicción a sus actos, pero después argumentan que tienen jurisdicción suplida, porque obviamente no la tienen. Además, la doctrina lefebrista de que se pueden consagrar obispos solo para dar sacramentos, pero sin tener jurisdicción, es contraria a la teología de siempre. O sea, sorprende cómo algunos que se autodenominan el arca de salvación y la garantía de la preservación de la tradición, después sostengan actitudes teológicas tan progresistas. Excusa número cuarta, la epikeia. Bien, hay una palabra difícil que es griega que se usa mucho, la epikeia o epikeia. Dicen que es como una especie de equidad o interpretación caritativa. ¿Qué significa todo esto? Imagínense que uno va por una calle caminando, ve que hay un incendio, no puedo entrar y violar la propiedad privada, y sé que no puedo hacerlo, y los bomberos no llegan. Y la gente está gritando desesperada. Entonces me meto adentro para salvar a la gente. Bueno, este es el paralelismo permanente que han puesto respecto de las consagraciones episcopales. Pero una cosa es saltarme la letra del legislador cuando el legislador no está ahí presente, y otra cosa distinta es cuando está presente el legislador y a su vez el presidente, me está diciendo que no, y así todo yo lo hago. ¿Dónde está el truco de la Fraternidad San Pío X? Ellos dicen, el Papa prohíbe consagrar obispos, pero nosotros, como queremos salvar la tradición, el Papa, si supiera lo que nosotros sabemos, querría que consagrásemos. O si el Papa fuera fiel a la tradición, también querría que consagráramos. Mi amigo, el legislador está presente. Monseñor Lefebvre pide al Papa. El Papa le dice que no explícitamente. Le manda cartas, lo recibe, le advierte. Ahora algo análogo, algo parecido. Le piden que no, que hace falta seguir con los diálogos. Lo mismo pasa ahora. Yo no puedo usar la epikeia contra alguien que me está diciendo que no en la cara. Eso no es epikeia. Eso es insubordinación, es desobediencia. Contra un mandato, reitero, que es de derecho divino, no meramente de derecho positivo eclesiástico. Es de derecho divino la potestad que tiene Pedro de conferir a los obispos el orden sagrado o de permitir que se confieran. Si no quiere Pedro, me guste o no, es lo que dijo Cristo. Excusa número 5. El mito de la iglesia conciliar, entre comillas. La heterodoxia de dos iglesias. Otra cosa que repiten como un mantra es, nosotros no estamos contra la iglesia, estamos contra la iglesia conciliar.
Y esto es gravísimo. Dicen que habría una iglesia de siempre y una iglesia conciliar que nunca terminan de definir qué es ni quién vive en esa iglesia. A ver, la iglesia de Cristo es una sola. Es la esposa del Señor. Usted no puede tener una iglesia verdadera y otra iglesia conciliar. Si la iglesia de Cristo pudo convertirse en una secta modernista, entonces las promesas de que las puertas del infierno no prevalecerán, Mateo 16:18, esa promesa se rompió. Y Cristo no es Dios. Al decir esto están cayendo en la herejía de decir que la iglesia ha defeccionado. Es ni más ni menos que la misma lógica que usó Lutero. Por eso yo he hablado más de una vez de la protestantización del tradicionalismo. La idea es, la iglesia oficial está corrupta. Por lo tanto, debo salvar la iglesia. Armo yo la mía paralela. Pero yo sigo siendo fiel al Papa, ojo. Tengo el cuadrito del Papa en mi sacristía. Sí, pero no vale de nada. Sigo siendo fiel a mi esposa, pero me voy con la secretaria. Excusa número 6. La salvación de las almas como ley suprema. Sacan a relucir acá el canon 1752 del Código de Derecho Canónico, aunque es por conciliar, donde dice que la salvación de las almas es la ley suprema. Muy bien. Por lo tanto, dicen, padre, todo lo que hacemos, aunque sea contra el Papa, es para salvar las almas. Y esto es muy emotivo y muy bueno, pero teológicamente es impropio. La salvación de las almas, claramente que es el objetivo de la ley, sí. Pero ¿quién interpreta cómo se salvan las almas? Usted, yo, el Papa. Si cada uno decide por su cuenta qué es lo mejor para salvar las almas y pasa por encima de la jerarquía eclesiástica, la iglesia se transforma en una anarquía. Recordamos las palabras dogmáticas de Bonifacio VIII en la bula Unam Santam. Declaramos, decidimos, definimos y pronunciamos que someterse al romano pontífice es de toda necesidad para la salvación de nuestra humana criatura. Excusa número 7. El sofisma de la resistencia a Pedro. Gálatas 2:11. El caballito de batalla emocional dice lo siguiente. Si San Pablo resistió a San Pedro en el famoso incidente de Antioquía, ¿por qué ello no pudo resistir al Papa? Y acá hay que responder muy fácilmente. Lo de San Pablo no es resistencia al oficio petrino, sino una corrección pastoral. San Pablo reprendió a San Pedro por un error de prudencia. Era el modo de actuar con los que venían del judaísmo o los que venían de la gentilidad. No por una definición doctrinal o disciplinar universal. En el mismo pasaje, San Pablo reconoce implícitamente la autoridad de Pedro. ¿Acaso San Pablo fue a fundar una jerarquía paralela? ¿Acaso San Pablo armó tribunales matrimoniales paralelos? ¿Acaso San Pablo empezó a consagrar obispos como loco contra la voluntad de San Pedro? ¿Armó San Pablo seminarios paulinos? San Pablo se mantuvo en comunión. La fraternidad San Pío X hace exactamente lo contrario. Usa la cita del incidente de Antioquía para romper la comunión con Pedro. Aún diciendo, no quiero romper la comunión. Usar a San Pablo para esto es una calumnia. Excusa número 8. El sofisma de la fidelidad a la tradición como norma suprema. Dicen, la tradición es la norma suprema. Y si el Papa va contra la tradición, yo sigo la tradición. Ahora, ¿quién define qué es la tradición? Acá está como el nudo gordiano de todo esto. Ellos han convertido la palabra tradición en un concepto abstracto, subjetivo, que ellos mismos definen. Si usted dice que la tradición es lo que dice Lefebvre, creó una tradición privada. Excusa número 9. La invocación de la historia, San Atanasio y otros. Es que Lefebvre es de San Atanasio de hoy. Fíjate que cuando en aquella época San Atanasio también consagró obispos y nos tenía el mandato papal. San Atanasio fue un héroe del siglo IV que luchó contra el arrianismo, la herejía del arrianismo, ¿no? Varios autores, incluso pro-lefebristas, dicen que este no es el mejor ejemplo para poner. San Atanasio estuvo exiliado varias veces y ciertamente consagró obispos sin la voluntad del Papa, pero nunca contra la voluntad papal. Acá el Papa está diciendo, no quiero que hagan esto. No quiero que lo hagan. San Atanasio se encontraba desterrado, ordena obispos, pero jamás contra la voluntad papal. Es más, después muchos de esos obispos fueron confesores de la fe o hasta santos, pero nunca se opuso, nunca armó un grupo paralelo para decir, a partir de ahora, esta es la iglesia, esta es la Roma eterna. San Atanasio defendió la tradición dentro de la barca de Pedro, no intentaba armar un bote nuevo. Lefebvre, en cambio, eligió el camino del estado de necesidad, un mantra, y armó una estructura paralela. Y a su vez creo yo que las consagraciones episcopales que se están llevando adelante en estos días por los miembros de la Fraternidad San Pío X son un daño muy grande para la Iglesia. Pero saben que también es un daño muy grande para la Fraternidad San Pío X. Porque no es lo mismo el año 1988 que el año 2026. Han pasado casi 40 años de todo esto. Uno no puede mantener una iglesia paralela o una iglesia en estado de necesidad permanente. Una iglesia que no reconoce las nuevas canonizaciones, que no llama al Padre Pío de Pietrelcina como San Pío de Pietrelcina, porque fue nombrado santo por medio de las nuevas normas eclesiásticas. Uno no puede mantener paralelamente una iglesia diciendo yo reconozco al Papa, pero hago lo que el Papa ni siquiera quiere. Al final de cuentas, eso es tener una especie de iglesia paralela. Es crear una especie de mentalidad sectaria. Es, nos guste o no nos guste, armar su propia estructura, de la cual a veces es muy difícil salir.
Yo entiendo que la mentalidad que existe en todos los miembros de la Fraternidad de San Pío X no es exactamente la misma, lo entiendo. De hecho, no tiene una gran unidad de pensamiento. No es la misma la Fraternidad de San Pío X aquí en Estados Unidos que en Francia o que en Argentina. Hay líneas más duras, más moderadas. También comprendo que a partir de estas consideraciones va a haber una decisión. También entiendo que en su momento Monseñor Felé, si no me equivoco, ya por el año 2012, estuvo muy cerca de hacer un arreglo con por entonces el Papa Benedicto XVI y que tenía una gran oposición de algunos miembros internos que estaban buscando no querer un arreglo de ninguna manera. También entiendo, y lo comprendo todo esto, que la posible decisión haya llevado a tomar una decisión como la de consagramos sí o sí. Lo que creo, como lo dije antes, es que esto será un mal para la Iglesia y también para la Fraternidad de San Pío X. Porque de acá a 30, 40, 60 años, la división va a ser tan pero tan grande que al final de cuentas va a pasar algo análogo a lo que sucedió con los viejos católicos, que ya por mediados del siglo XIX se separaron de la Iglesia buscando una especie de iglesia paralela y terminaron el día de hoy siendo una secta católica más entre tantas otras. La unión en la verdad, en la caridad. Pero la verdad tiene que ser dicha, completa. No solamente aquella que, el progresismo, el liberalismo, también de este lado hay que reconocer que hay errores. Y este fue ni más ni menos el motivo por el cual quise hacer este doloroso video sobre la fraternidad San Pío X. Dios los bendiga a todos. Recemos por la unidad de la Iglesia y por la restauración de la doctrina católica en todos sus ámbitos.